Bueno, buenas noches con todos. Vamos a continuar con la capacitación del día de hoy. Em, Quedamos pendientes a hacer un listado de los factores ambientales de cualquier proyecto del que ustedes hayan escogido. Entonces les voy a preguntar al azar. Por favor, no voy a preguntar a todos por el tiempo, pero sí quisiera que me expliquen cuál es el proyecto que ustedes seleccionaron, cuáles son las fases que van a analizar y los factores ambientales que ustedes identificaron. Ya, entonces, por favor, vamos a empezar con Jessica Lazo. Igual si hay alguien que quiera hacerlo como voluntario, está bien, así incluso yo le puedo despejar dudas que haya tenido, pero ahí desactiva su micrófono y empieza a hablar o puede decirlo por el chat o si no, yo lo voy a hacer aleatoriamente. Pero bueno, entonces vamos a empezar con Jessica Lazo. No, ya creo que se desconectó, ya no la Y veo. buenas Cosita. noches. Buenas noches. Hola, soy Jime. No sé si yo puedo intervenir y quería robarles un tiempo, o sea, pedirles permiso porque tengo una reunión. Entonces, si puedo intervenir y tal vez ahí aclaramos cualquier duda y ausentarme un tiempito que tengo una reunión muy importante y no puedo faltar. Ya no hay ningún problema. Listo. Entonces, bueno, yo hice de una planta de beneficio de oro. Ujú. Lo que identifiqué fue los componentes ambientales, que bueno, sería el medio físico, el medio biótico, el socioeconómico y el subsistema, bueno, en los componentes ambientales puse dentro del agua lo que es calidad del agua superficial y también la calidad del agua subterránea. En el suelo puse erosión del suelo, compactación del suelo, cambio de uso actual del suelo. En el aire, material particulado, calidad de aire en cuanto a lo que es gases, ruido y vibraciones. ¿En qué fases está usted analizando? ¿Desde la construcción del proyecto o ya está en operación? Sí, no, desde la construcción donde hacen lo que es la preparación del frente de explotación y movimiento de tierras, diseño de perforación y voladura, acarreo y transporte fuera de la mina, clasificación del material. O sea, hice también las acciones que voy a considerar para la evaluación. Ah, ya, ya. Bueno, continúe, por favor. Entonces, o sea, partiendo de las acciones que tiene mi proyecto, sería ese, ¿no? La preparación del frente de explotación y movimiento de tierras, el diseño de perforación y voladura, el acarreo y transporte fuera ya de la mina, el sistema de rieles, la clasificación del material, el transporte de material mineral a la planta de beneficio, el transporte de material estéril a escombreras, operación de equipos y maquinaria, mantenimiento de equipos y maquinaria, manejo de desechos sólidos, manejo de escombreras, manejo de combustibles, manejo de polvorín, manejo de aguas de mina. Eso estaría dentro de la fase de explotación. Y Ya. de ahí se considera una fase de cierre y abandono, que sería el desmontaje y retiro de equipos, y el cierre de labores subterráneas, que sería el sellado de bocaminas y chimeneas. Ya, bueno, muy bien. Muchas gracias. Tal vez, bueno, faltó un poco el tema social, el Ah, tema de sí, contratación de claro, empleo, de mano de este, obra. ya, ajá, bueno, en ese como me preguntó justo de qué actividades era, entonces le mencioné. Y, Ah, o sea, a partir de esas actividades vi que es en lo que puede perjudicar. Entonces, lo que le decía es el agua, calidad del agua superficial y subterránea en el suelo, la erosión del suelo, compactación, el cambio de uso de suelo. En el aire, material particulado, calidad de aire y gases, lo que es bastante ruido y vibraciones. En lo que es ya en la planta de beneficio, en el paisaje, igual alteración visual del entorno. En la flora puse lo que es cobertura de parches y bosques, en el caso de que esté igual dentro de un área. En fauna, abundancia y diversidad.
En la economía, bueno, sería un impacto positivo en el empleo y en lo que es la población, la seguridad, en lo que es seguridad ocupacional para lo que son los trabajadores. Mm, Ujú, no ya. sé. Bueno, entonces sí, justamente eso es lo que nos toca hacer, separar las actividades operativas y constructivas Ujú. y ver cuáles son los factores que se están impactando. Entonces, sí, es justamente, son un montón de factores los que consideró la compañera, entonces está muy bien. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Ya. Ahora vamos, por favor, con Carlos Cerón. Buenas noches. Buenas noches. Ya, el proyecto que yo escogí fue en la fase de construcción de una empresa dedicada a la producción de productos de línea blanca, que van a construir una nueva planta matriz. Entonces, eh, yo escogí lo que son los componentes físicos, bióticos y sociales. Dentro del físico encontramos el componente aire. El factor ambiental que escogí fue calidad de aire, ruidos y vibraciones, emisiones atmosféricas. Con respecto a lo que es el suelo, fue la estabilidad, la generación de escombros y desechos. En lo que es el agua, es la calidad de agua superficial y el incremento de sedimentos. Con respecto a la parte biótica, se clasifica en flora y fauna. Para la flora, el factor ambiental fue cobertura vegetal. Para fauna fue riesgos de bioacumulación en organismos vivos. Y con lo que es el entorno social, el componente del socioeconómico, como factor ambiental le clasifica en cuatro, que es el valor de la tierra, la plusvalía, el desarrollo económico local, el nivel de conflictividad y la infraestructura. Y la generación de empleo también. Ya. Y también tengo lo que es el aspecto cultural, que es el estético y paisajístico. Ya, bueno, muchas gracias. Sí, está muy bien. Es como también es una actividad constructiva, entonces también va a haber remoción de cobertura vegetal. Si es que no es en un área rural, sino en un área urbana, no se toma en cuenta biodiversidad, fauna, mamíferos, aves, reptiles, etcétera. Si es que están en una parte urbana, hay veces que este tipo de construcciones se lo hace en sitios donde hay pasto. Entonces eso también es considerado como remoción de cobertura vegetal y movimiento de tierra. Ya, muchas gracias. Ahora em, vamos por favor con Maritza Minga. No sé, Maritza, si está ahí, si puede activar su micrófono, por favor, y decirnos cuáles son sus ejemplos. Ya. Sí, Gaby. Disculpa. Ya, gracias. En mi caso, yo escogí un proyecto sobre una florícola. En la fase que trabajé fue en la de operación y los factores ambientales que los verifiqué son los siguientes. En el medio físico, destaca más lo que es el aire. Dentro de eso son las emisiones de vapores, gases y malos olores. Respecto a ruido, es la generación de ruido de agua, que es lo que más afecta en la florícola, es la calidad del mismo. El suelo, la generación de desechos peligrosos, especiales y no peligrosos, y así también como la afectación de la calidad del suelo por la siembra. Respecto al medio biótico, en cambio, está dentro lo que es la fauna, que sería la calidad y cantidad de especies animales. De la flora, lo mismo, pero respecto a especies vegetales. Y otro aspecto ambiental afectado sería medio socioeconómico, que en este caso uno podría ser la seguridad, en el cual está dentro lo que son riesgos y afectaciones a la seguridad de los trabajadores. Y respecto al económico, podría ser lo que es la generación de empleo. Estas son más o menos las ideas que los he aportado. Ya, muchas gracias. Sí, me parece muy bien cómo han hecho el trabajo. Han considerado todos los aspectos.
no se han quedado con uno o dos como a veces pasa, sino que ha estado súper claro también como cuáles son los factores ambientales. Entonces, igual para los siguientes trabajos que vamos a ir haciendo, esto les va a servir un montón porque ya tienen la mitad del trabajo hecho. La identificación de los factores ambientales y las actividades es como el 50% casi del trabajo. Vamos por favor con Roger Cedeño. Em, Muy buenas noches. Buenas noches. El proyecto que yo escogí es una fábrica que elabora grasas y aceites de origen animal en etapa de operación. Ujú. Dentro del medio físico, identifico calidad del suelo por posible riesgo de contaminación al mismo en las partes aledañas, aguas superficiales por el posible efecto de desembocar sus aguas a cuerpos sus aguas de procesos a un cuerpo de agua distinto, la calidad del aire en lo que tiene que ver la emisión de partículas y o gases contaminantes y a la vez los malos olores y vibraciones. Dentro del medio biótico, eh, podría ser ambientes acuáticos que tienen que ver con la vegetación y asimismo puede afectar a la diversidad de la flora y fauna. Y dentro de la parte socioeconómica, podría ser alteración de calidad del paisaje y también demografía por el aumento de la población cercana a donde se encuentra la fábrica y generación de empleo. Ya. Bueno, muchas gracias. Igual ha considerado todos los factores, entonces sí me parece igual que todos los trabajos han estado completos. Em, Ahora sí, vamos a ver la continuación de, de la presentación del día de ayer. Entonces ya vamos a ver la matriz que yo les he propuesto en esta metodología para identificar impactos ambientales. Por favor, Jairo, permíteme compartir la pantalla. Listo, Gaby. Ya, gracias. Entonces, ya, a ver, vamos. Entonces, bueno, ustedes tienen igual estos ejemplos de factores que pueden utilizarlos en su matriz. Ya, entonces vamos a ver qué es la predicción y cuantificación de impactos ambientales. Entonces, el fin de la evaluación de impactos ambientales es cuantificarlos, o sea, darles un valor numérico a los impactos ambientales. Ese es el fin. Sea cual sea la metodología que ustedes escojan, lo que tenemos que hacer es darles un valor. Entonces, el fin de dar un valor a los impactos ambientales es tratar de pronosticar la magnitud, intensidad, extensión, temporalidad y otras características que sean procedentes en consideración a la naturaleza de los impactos ambientales. Se pronosticarán y cuantificarán los factores de impacto y los impactos ambientales. Entonces, la idea, como les digo, es tomar en cuenta todas estas características de un impacto, la magnitud, intensidad, extensión, temporalidad, etcétera, y con esto se cuantifican los impactos ambientales. Entonces, el método que yo les voy ahorita a presentar es una matriz causa-efecto. Entonces, se sustenta en modelos también hay metodologías que se sustentan en modelos cartográficos o geográficos, investigaciones sociales, encuestas, paneles de expertos. Entonces hay varias metodologías que se pueden utilizar. La idea es, o sea, el fin siempre va a ser cuantificar los impactos ambientales. Entonces, esta es la matriz que yo les voy a indicar. Es una matriz de Leopold, Moore, NACOR,
que, bueno, ellos presentaron estas metodologías de Leopold son bien antiguas, son de 1973, pero a esta matriz se le hace una modificación por una bibliografía de Conesa Fernández, Lázaro y Lázaro Lago Pérez. Entonces, bueno, lo importante de esto, como yo les mencioné el día de ayer, es que la metodología esté clara cuando ustedes redactan el estudio de impacto ambiental y que pongan la fuente, de dónde sacaron. O sea, sí hay empresas consultoras que hacen por sus propias matrices, pero en base a o sea, tomando como fuente una bibliografía principal. O sea, también no es como que estrictamente tienen que tomar de Leopold o de Conesa. O sea, ustedes también pueden hacerle algunas modificaciones de acuerdo a su análisis, pero tienen que tener un criterio técnico y citar. Ya, a ver, entonces vamos a ver esta matriz. Entonces aquí lo que nosotros vamos a determinar es la magnitud y la importancia del impacto. Estos dos términos. Entonces vamos a emplear una fórmula para calcular la magnitud del impacto y otra fórmula para calcular la importancia del impacto. ¿Ya? Entonces a mí, bueno, en lo personal, como yo les comenté, me parece esta matriz como se considera todo. Por eso es que, y es muy fácil, entonces, no solamente dices un impacto alto, medio, bajo, sino que considera un montón de cosas. Entonces, por eso yo pienso que es una matriz completa. Y aparte de eso es sencilla, entonces eso es lo que yo les voy a explicar ahorita. Entonces, para estas, ¿se acuerdan que yo les dije que con una fórmula calculábamos la magnitud y con otra fórmula calculábamos la importancia? Entonces, para calcular estas dos características, nosotros tomamos en cuenta todos estos aspectos. Primero, si es que un aspecto es positivo, le ponemos el más, si es negativo, menos. Eso está súper fácil. Es la naturaleza del impacto. Entonces, es como lo que yo les decía. Los impactos que sean de generadores de empleo van a ser positivos. Igual de actividades con las comunidades van a ser positivos. De ahí los impactos a la calidad del aire, agua, suelo van a ser negativos. Y ahora vamos a ver la extensión. Entonces, la extensión puede ir del 1 al 8. Si es que es puntual es 1, si es local es 2, si es regional es 4, si es global es 8. Entonces, por ejemplo, puntual podría ser yo genero ruido. O no, más bien podría ser, no ruido, sino contaminación al suelo. Si yo tengo un tanque de combustible en mi proceso productivo y se genera un derrame, entonces yo voy a tener una contaminación más o sea, puntual, porque se va a contaminar el suelo que esté debajo del tanque de hidrocarburo. Ya, local se puede dar cuando ya se hace un poco más grande. Por ejemplo, yo contamino una fuente hídrica, por ejemplo. Entonces, ahí ya no solamente se queda en el sitio donde yo estoy, sino que ya se vuelve local. A nivel regional, igual podrían ser, estos ya son impactos sumamente grandes de, por ejemplo, proyectos que están en varias provincias. Puede darse este efecto regional, o si yo deforesto una gran cantidad de bosque, entonces yo voy a tener un problema regional porque voy a cambiar las condiciones climáticas de la región, entonces ahí podría ser 4. Y global podríamos considerar los temas de calentamiento global, por ejemplo, emitir más CO2 o ese tipo de cosas. Ya, ahora vamos a ver la persistencia. Ya, por ejemplo, en el caso de ruido, la persistencia va a ser fugaz, entonces yo voy a calificar con 1. Temporal puede ser, por ejemplo, si yo contamino el suelo
mientras yo no haga remediación, el suelo va a seguir contaminado, pero cuando yo ya retire ese suelo o haga tratamiento, puedo quitar la contaminación y va a ser temporal. O puede ser permanente. Por ejemplo, yo contamino los acuíferos de una ciudad. Entonces, con estas descargas, perdón, esta contaminación del suelo, yo tengo un derrame de un tanque de hidrocarburo que se me fue, o sea, fue tan grande y no se hizo nada. Entonces, el derrame llegó a contaminar el agua subterránea y después los acuíferos. Eso ya sería permanente. La sinergia. Por ejemplo, yo estoy evaluando agua, ahorita voy a ponerme otra vez el impacto de derrame de combustible. Si es que yo estoy considerando el factor de contaminación al agua subterránea, va a ser un impacto indirecto. Pero si es que yo estoy considerando agua superficial, va a ser directo, porque apenas cuando hay un derrame, llega a un cuerpo hídrico, se genera una contaminación directa. Pero, por ejemplo, puede darse contaminación a aguas subterráneas sí, perdón, sí con sí, o sea, se contamina el suelo y después con el tiempo se va al agua subterránea. Ya. Perdón un ratito, por favor. Perdón, mil disculpas. Ya. Entonces, bueno, continuando, estábamos aquí en esta sección de sinergia, entonces espero que esté claro que indirecto es cuando, si bien no se contamina ese mismo rato, después con el tiempo puede llegarse a contaminar de manera indirecta. Ya, ahora también tenemos la periodicidad. Entonces, la periodicidad igual puede ser cuando pasan situaciones que pueden generar contaminación de forma irregular, de forma periódica, de forma continua, de forma permanente. Entonces, por ejemplo, yo estoy en una estación de servicio y casi nunca se llena, ellos tienen una trampa de grasa en donde se queda el agua de las limpiezas de la estación de servicio, pero esta trampa de grasa casi nunca se llena. Entonces, cuando yo esté analizando esta actividad de limpieza de la estación de servicio y vea calidad de agua superficial, yo voy a ver que puede ser irregular que haya una contaminación del agua, porque casi nunca se llena y cuando se llena, o sea, ahí puede haber contaminación, pero va a ser algo irregular. Igual yo no puedo controlar cada cuánto va a haber esta contaminación. De ahí periódico podría ser un proyecto, podría ser un proyecto que maneja combustible igual, o sea, si ustedes analizan la sección de contaminación de suelo por despacho de combustible. Es algo periódico que sí pasa, por ejemplo, una vez al mes llega el tanquero, entonces es algo que sí pasa, pero igual no es, tampoco es irregular, pero tampoco es algo que pasa constantemente. De ahí, por ejemplo, algo continuo podría ser el ruido generado por generadores eléctricos, por ejemplo. Puede ser por un periodo
largo de tiempo, pero va a ser mientras esté prendido los generadores eléctricos. Entonces ahí va a ser continuo. Y permanente podría ser, por ejemplo, descargas líquidas de un campamento. Siempre va a haber descargas líquidas porque siempre están cocinando, están yendo al baño, cocinando otra vez y así. Entonces, por lo general, estas descargas van a ser permanentes. Ya. Entonces, ahí se evalúa la periodicidad de un riesgo. De ahí tenemos la intensidad. Entonces, no va a ser lo mismo que haya una contaminación por al suelo, por ejemplo, por un tanque de combustible que sea usado, o sea, que se ocupe súper poquito. Hay proyectos constructivos, por ejemplo, que utilizan combustible solamente para ciertas máquinas, para unos sapos que les llaman o compactadoras de suelo y tienen por lo general 1 galón. Entonces no va a ser lo mismo ese análisis de ese impacto ambiental que los sitios, las hidroeléctricas que almacenan tanques de unos 100,000 galones de combustible. Entonces, aquí nosotros evaluamos la intensidad del impacto. Todo esto depende de nuestro criterio. Puede ser que para mí es muy alto, por ejemplo, esto de los tanques de combustible, ¿no? Puede ser que para mí es muy alta la intensidad de contaminación que puede generar, pero puede ser que un compañero del curso dice, no, pero si es que se lo maneja adecuadamente, es alta, no es un riesgo muy alto. No se ha visto que haya muchos accidentes con esto, entonces yo lo considero alto. Entonces, también el criterio está bien. En eso yo, la verdad, no he visto nunca que el MAE, que algún técnico del MAE le diga no, ¿por qué le calificó así si es de esta otra manera? O sea, como son análisis que lo hace un técnico ambiental, una persona que está capacitada, que tiene la formación para hacer esto, entonces no se meten mucho con estas calificaciones que uno da. Lo importante es que todo esté entendido, toda la metodología y esté todo bien redactado. Ya, aquí el momento es largo, mediano, corto plazo e inmediato. Entonces aquí sí ven que está como al revés. O sea, por ejemplo, aquí es en extensión, vemos que es puntual, local, regional, global. Y aquí en momento es al revés, es largo plazo, mediano plazo, corto plazo, inmediato. Entonces, por esto quiere decir que va a ser más alto el riesgo si la contaminación se la genera de manera inmediata. Por ejemplo, esto que nosotros estábamos viendo del combustible y el agua subterránea y el agua superficial y el suelo. Nosotros, si tenemos combustible y estamos analizando el factor suelo, si es que se contamina, se riega combustible, se contamina de inmediato el suelo, entonces va a ser un momento 8. Pero vamos a ver qué calidad de agua, o sea, si no, el derrame no fue exactamente en un cuerpo hídrico, se podría contaminar cuerpos cercanos a corto o mediano plazo. Y el agua subterránea se va a contaminar a largo plazo. Entonces, si ven, ahí es cuando, o sea, el momento sería el tiempo en el que se genere la contaminación. Entonces, igual es como más vulnerable o va a tener un impacto mayor el suelo, si es que hay un derrame de hidrocarburos directamente en el suelo, que el agua subterránea, porque van a pasar varios años, incluso pueden pasar varios años para que llegue al agua subterránea. En un caso aquí, cuando yo trabajaba en la Secretaría de Ambiente, hubo un caso de un edificio que se encontraba cerca de una estación de servicio. Esta estación de servicio la clausuraron porque encontraron combustible cuando estaban construyendo el edificio. Y después de 10 años encontraron, o sea, volvió a salir combustible. Después de la supuesta remediación que hicieron, volvió a salir combustible. Entonces pasaron 10 años para que haya contaminación al agua subterránea. Entonces,
Eso significa que el momento es a largo plazo. Ya, ahora reversibilidad. Igual, si es que nosotros contaminamos el suelo, puede ser reversible haciendo el tratamiento adecuado, retirando todo el suelo contaminado, puede ser reversible. También tenemos poco reversible, reversible con mitigación y reversible. O no, más bien esto de reversible puede ser ruido. Si es que nosotros generamos ruido, vamos a tener un momento y después ya no, o sea, no necesitamos hacer nada para volver a tener, o sea, para dejar de hacer ruido. Y a poco reversible podría ser los ríos, por ejemplo, o el mar. Es poco reversible, o sea, no es que se vuelve a las condiciones originales, siempre va a haber biodiversidad que se queda con contaminación, con metales pesados, entonces es poco reversible. Esto del suelo podría ser reversible con mitigación. O sea, nosotros actuamos en el suelo, hacemos tratamiento y es reversible. Y tenemos irreversible, por ejemplo, a los acuíferos. Cuando se contaminan acuíferos, es prácticamente imposible volver a generar, a tener unos acuíferos sin contaminación. Ya, igual vamos a ver ahora acumulación. Entonces, tenemos simple, poco acumulativo o acumulativo. Por ejemplo, esto del ruido podría ser simple. Poco acumulativo podría ser la DBO, por ejemplo, contaminación de agua por carga orgánica. Eso es poco acumulativo porque los ríos por lo general siempre se autodepuran, entonces llega un punto en el que ya no se acumula la contaminación. Y acumulativo podría ser esto que veíamos de los hidrocarburos. Si es que no se hace ningún tratamiento, se puede seguir acumulando esta contaminación en el suelo. Ya, y ahora, por último, vemos el riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. Entonces, el riesgo podría ser bajo, por ejemplo, vamos a ver si tienen riesgos de incendio, por ejemplo. Hay una cosa, cierto, que me olvidé de decirles cuando ustedes estaban exponiendo sus casos. Hay algunas actividades o una actividad que no se ha tomado en cuenta y es la de emergencias. O sea, cuando se hace la matriz, hay una sección, o sea, en la sección de actividades se tiene que considerar también las emergencias que se puedan dar. Eso me olvidé de comentarles. Ya. Bueno, entonces, en riesgo bajo, medio y alto. Por ejemplo, una estación de servicio tiene un riesgo alto de generar contaminación al suelo y tiene un riesgo bajo de generar ruido porque tiene generadores eléctricos que les prende de vez en cuando, así una vez al mes, por ejemplo. Entonces, así es como se calcula este riesgo de bajo, medio o alto. Y ya, y ahí, o sea, son varias cosas, pero como les digo, esta matriz considera todo. No es tan, o sea, no es tan simple, ¿no? Como decir es un impacto alto, o es un impacto bajo, o es bueno o es malo. Esta matriz ve todo, ve la naturaleza, la extensión, la persistencia, la sinergia, periodicidad, todo. Entonces, con esto se aplican las dos fórmulas que les comenté. Estas dos fórmulas ya están establecidas. Como está tomada esta matriz de esta metodología que es de Leopold, o sea, esta es mi bibliografía, entonces estas fórmulas ya están hechas. O sea, no tengo yo que analizar por qué el 3, por qué el 2, etcétera. Ya están hechas. ¿Me iban a hacer una pregunta? No, solo se desactivó una. Bueno, entonces así nosotros tenemos las dos fórmulas. La de la importancia, que es esta de más o menos, el signo sí nos toca poner a nosotros, pero es esta fórmula
más 3 intensidad, más 2 por extensión, más el momento, más la persistencia, etc. Y tenemos que se puede, hay estos rangos. Entonces, igual estos rangos ya están establecidos, yo no tengo que ponerme a analizar por qué es el 16, por qué el 17, etc. Entonces, si me da menor, tiene una importancia baja, menor a 16, de 17 a 33 moderada, etc. ¿Puede, Gabriela, por favor, volver a explicar lo de la sinergia? Ya, a ver, vamos a ver lo de la sinergia. Ya yo les decía que puede ser indirecto o directo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy analizando el factor suelo en almacenamiento de combustible, en la actividad de almacenamiento de combustible. Si estoy analizando suelo, la sinergia va a ser directa, porque si se contamina, si hay un derrame, se va a contaminar de forma directa el suelo. Pero si yo estoy analizando el factor agua subterránea, se va a contaminar de una manera indirecta, porque van a pasar muchos años para que llegue al agua subterránea. Y aparte de eso, no se contamina directamente el agua subterránea, sino que el suelo va a generar contaminación al agua subterránea. Entonces, a eso se refiere la sinergia. Ya. Entonces, bueno, tienen aquí esta fórmula y la magnitud es esta fórmula de aquí. Esta es más sencilla, es solamente toma en cuenta la intensidad, la extensión y la persistencia. También tenemos unos rangos de magnitud y después se multiplica la magnitud y la importancia. Solamente se multiplica y ahí sale esta es como nuestra tablita de rangos importantes. Entonces, con eso nosotros hacemos nuestra matriz de evaluación de impactos ambientales. Ya, entonces lo importante de esto, o como que el fin, para qué el MAE nos obliga a hacer matrices, es para poder estar claros en las actividades que nosotros tenemos que plantear en el plan de manejo ambiental. Tratar de enfocarnos en los impactos que son de una magnitud alta e ir yendo a los impactos igual por jerarquía. Ya, entonces, miren, este es un ejemplo de una matriz de una hidroeléctrica. Entonces, es un análisis súper grande. En las hidroeléctricas, por lo general, hay un montón de cosas. Tenemos construcción, movimiento de tierra, aparte se maneja un montón de personal, tenemos que ver caudales o cauces hídricos, entonces tenemos que ver un montón de cosas. Entonces es una... y eso que está reducida esta... Entonces tenemos un montón de actividades, incluso está como... no se ven todas las actividades que se desarrollan, sino que se han agrupado como por fases del proyecto. Entonces, es una matriz súper grande. Y ahora vamos a ver una matriz más chiquita, que es, por ejemplo, de una línea de transmisión. Entonces, aquí si ven es la tercera parte de una hidroeléctrica, porque no hay tantos riesgos ni hay tantos factores que se toman en cuenta cuando se hace una matriz de una línea de transmisión. Entonces, para hacer una matriz depende bastante del análisis que ustedes hagan. Y puede variar. Como les digo, el criterio de cada uno de nosotros es diferente. Ahorita estamos como, ¿cuántas personas? Estamos 46 personas en este curso. Entonces, no todos vamos a pensar igual. Para unas personas va a ser mucho más riesgoso el tema de combustibles. Para otras personas va a ser más importante el tema de descargas líquidas. Entonces, en esto sí,
por lo general el MAE no es tan quisquilloso, no le va a decir por qué usted pensó que la sinergia es 1 cuando es 4. Entonces, eso, bueno, en lo personal, nunca me ha pasado. Ya, entonces, vamos primero, antes de continuar. No, hasta aquí vamos a llegar. Ya, entonces ya. La evaluación de los impactos y su significancia, su significado se realiza con el fin de evaluar los impactos ambientales, comparando la valoración de sus características con los criterios que determina la significación de los impactos ambientales. Ya. Entonces, lo importante es como valorar y después comparar los impactos que se generan. Ya. Entonces, ustedes también tienen que como analizar esto del cumplimiento de políticas, de límites permisibles, límites de calidad ambiental, etcétera. O sea, en eso ustedes también se pueden como ayudar para empezar a analizar cómo van a calificar los impactos ambientales. Entonces, cuando ya se los ha identificado a los impactos, hay que jerarquizarlos y presentar resultados. O sea, nosotros tendríamos que poner después cuáles son los impactos más altos, cuál es el porcentaje de impactos altos que se van a generar, medios y bajos. Y presentar igual un resumen de tablas, de gráficos y el análisis. Entonces, esta es la matriz final. O sea, nosotros sacamos esta matriz grande. Aquí está. Cada fase tiene la magnitud y la importancia. Después se multiplican esas dos características y se tiene estos resultados de aquí. Una sola matriz más cortita y ahí nosotros tendremos que colorear de acuerdo a los rangos. Una pregunta, ¿la coloración es automática o nosotros tenemos que hacer eso? Si les toca, en la matriz que está cargada, les sí toca hacer, no es automática, pero sí o sea, no es muy complicado hacerle, ponerle como fórmulas y cambiarle la matriz para que le dé la coloración. Pero la que está ahorita en el aula virtual no está con fórmula. Está con fórmula el resto de cosas, pero esto de la coloración. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar en la matriz. Ya. A ver. Ya, ayer se acuerdan que se descargaron la matriz. Ya, verán, yo ya les di como la explicación de cómo se hace esta matriz. Ah, ¿dónde está? Y aquí está nuestra matriz. Está por fase de construcción, de operación, y de cierre y abandono.
Entonces yo tendría que ir calculando todo. Aquí está mi intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, periodicidad, riesgo. Entonces yo tendría que calcular. Hay unas que se quedan vacías porque no se afectan. Por ejemplo, cuando yo hago la movilización del personal, yo no voy a afectar calidad del agua, ni clima local, ni calidad del aire, ni de vegetación. Pero en cambio vegetación sí la voy a afectar cuando esté viendo limpieza de la vegetación y movimientos de tierras. Entonces, así ustedes tienen que ir viendo. Igual en sus proyectos, lo que tendrían que hacer es ir poniendo aquí, o sea, el trabajo que vamos a hacer primero va a ser poner las fases de sus proyectos y aquí las actividades que ustedes han descrito. De aquí van a poner los factores ambientales que ustedes piensan que se van a afectar y van a hacer esta calificación. Como está con fórmulas, esto se les va a modificar de inmediato. Entonces aquí les va a salir ya la importancia y la magnitud. Y aquí también ya es, o sea, está con colores, pero como les comenté, no está con fórmulas. Entonces, bueno, esto no, sí es importante que lleguen hasta aquí, pero por el tiempo no les voy a pedir que coloren, sino más bien es para que aprendan a manejar esta matriz. Por eso vamos a hacer ahorita el ejercicio. No nos vamos a tomar mucho tiempo, solamente unos 10 minutos, pero la idea es que ustedes traten de ver cómo funciona esta matriz, o sea, en dónde tienen que poner las actividades, en dónde tienen que poner los factores que se afectan y también vayan calificando. Entonces, yo les voy a dejar aquí, o sea, ustedes tienen su matriz y yo les voy a dejar aquí compartida este cuadrito de aquí, que también está en las presentaciones del aula virtual. Entonces, ahí pueden ir viendo cuáles son estas puntuaciones. Ya, entonces ahorita son las 8:54. Esto lo vamos a hacer hasta las 9:10. Ya, traten de trabajar con sus proyectos para que cambien de actividades y también cambien de factores ambientales o borren los que no les afectan a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta con lo que vamos a hacer ahorita? ¿No? ¿Sí está claro todo? Igual después les voy a preguntar al azar un poco, no nos vamos a quedar igual mucho tiempo. Lo importante es que manejen la matriz y que si tienen alguna duda me la hagan saber. Entonces, vamos a hacer eso ahorita. Igual yo voy a estar aquí. Pueden hacer preguntas en el chat o hacerlas activando su micrófono. Hola, buenas noches. Ajá. ¿Qué tal? Buenas Una consulta, o sea, siempre he tenido mi duda referente, bueno, a las etapas de construcción, operación y mantenimiento. noches. Ya, las actividades que uno coloca, por ejemplo, movimiento de tierra, contrato de personal o así, ¿eso uno las pone como consultor o es que el proponente ya tiene que tener como que un cronograma de qué actividades va a desarrollar en este caso en el proceso que vaya a realizar? Sí, o sea, les ayuda bastante el diagrama de flujo que ustedes tienen que pedir a la empresa. O sea, si bien el consultor tiene que hacerlo, la información tiene que darla el proponente. Entonces, porque puede ser que, o sea, ustedes cómo van a saber, por ejemplo, que una empresa no va a construir campamentos, por ejemplo, porque hay empresas constructivas que sí implantan campamentos y otras que no. Entonces, eso no lo van a saber ustedes. Por eso deberían averiguar al proponente cómo van a ser las fases del proyecto. Aquí no les piden por cronogramas, entonces no importa mucho, o sea, ustedes pueden organizarse más bien como que por el orden que les vaya diciendo el proponente, pero no es necesario que esté como en cronograma.
porque hay veces que se pasan cosas simultáneamente, o sea, hay implantación de campamento y también hay movimiento de tierra al mismo tiempo, entonces como que el cronograma no importa mucho. Lo que sí importa es que las actividades estén claras y que esa información les den los proponentes. Otra consulta, por ejemplo, yo he visto otros proyectos que simplemente en actividades ponen construcción, operación y mantenimiento, pero no desglosan las actividades así como nos está enseñando. ¿Habría algún inconveniente con la autoridad respecto a eso o se puede dejar así? Porque yo lo vería como... Ya, pero yo creería que no le puede dejar así, porque incluso en el SUIA, verán, cuando ustedes hacen en la plantilla del SUIA, eh, les pide un detalle más amplio de cada actividad. O sea, les da mantenimiento, operación, cierre y abandono, les da esa opción para seleccionar, pero ustedes tienen que llenar las actividades más específicas de cada fase. Entonces, igual en el Ministerio del Ambiente, no creo que les acepten como una matriz tan sencilla que solo tenga construcción, operación y mantenimiento. O sea, solo que tengan una suerte, pero tremenda, que el técnico que le revise diga suficiente con eso, pero no creo. Además, las matrices sí suelen ser grandes. O sea, yo creería que sí les pueden observar si es que hacen una matriz así súper sencilla. Y la última pregunta, por ejemplo, las actividades que se colocan dentro de la Eh, matriz deben concordar con las actividades que están en la descripción del proceso, ¿verdad? Del proyecto en este caso. sí, incluso en el SUIA le está como un poco relacionado, pero sí sería bueno que concuerde con la descripción del proyecto. Hay eso también que usted me preguntó antes. Cuando ustedes hacen una matriz bien sencilla, es súper difícil valorar, porque ¿cómo va a valorar, por ejemplo, en mantenimiento calidad del agua o operación y mantenimiento calidad del agua? O sea, no sabe si es en almacenamiento de combustible o si es en manejo del personal o sea, es como que mucho más complicado calificar cuando es tan general la actividad. Entonces, eso también quería decirles. Gracias. Ya, bueno, Gabriela, una pregunta. sí, Esto de hacer matrices también es un poco subjetivo, ¿no? Porque, o sea, para cada profesional no necesariamente vamos a coincidir en las valoraciones. Entonces, siempre hay un porcentaje de subjetividad. ajá. Eso sí, siempre, o sea, puede ser diferente, o sea, no tenemos la misma percepción de las cosas, entonces siempre va a ser subjetivo, pero el ministerio sí le pide matrices. O sea, eso sí, no me he topado igual alguna vez con algún estudio que no tenga una matriz, porque pide, o sea, en la normativa mismo está que se cuantifique los estudios de impacto ambiental. Claro, sí, de acuerdo. El método sí tiene que estar, gracias. Ujú. Muchas gracias. Dice Gabriela, disculpa, esta tarea se le puede enviar el día de mañana. Sí, no hay problema. Sí pueden entregarlo hasta el día de mañana este ejercicio. Las personas que pueden hacerla, por favor, vamos a tener estos 10 minutos para hacerlo. Y más que nada, como les digo, es para que ustedes manejen la matriz y vean si es que tienen algún inconveniente en la calificación o no. Ya, bueno, entonces nos vemos a las 9:10 para continuar con el curso. Igual yo voy a estar aquí, pueden seguir haciendo preguntas, no hay problema.
Hola. Sí, compañera, díganos. No, era una pregunta para Gaby. No sé si esté ahí. Gaby, tal vez está... Espérame, me faltan 3 minutitos, compañera, ya nos atiende. Espérame un momentito, compañera, sí, por favor. Eh, a ver, dice, disculpe una consulta respecto a la matriz. Si el estudio únicamente está dirigido a la fase de explotación, ¿de igual forma se considera las fases de construcción y abandono? Ya, la de construcción ya no se consideraría porque esa ya pasó. Y la de abandono, esa sí, esa siempre se considera. La de abandono siempre. Así haya construcción o no haya construcción, siempre se considera la de abandono. Dice, ¿también se evalúan esas fases o no se las considera? Ah, ya. Sí, o sea, construcción sí ya pasó, ya no, y abandono sí siempre. Ya, vamos a continuar. ¿Qué tal les fue con la matriz? ¿Tienen alguna pregunta o está claro? Yo tengo una pregunta. Ujú. O sea, ya comencé a cargar la matriz con mi proyecto y el momento que ya me voy despliego toda la matriz, ahí ya me sale algunos números en negativo que me imagino que es lo que está cargado previamente en la matriz, pero recorro un poco más la matriz y justo lo que te preguntaba anteriormente. Eh, Aquí ya tengo un valor, por ejemplo, final, el resultado de evaluación. Por ejemplo, movilización del personal me sale menos 22. Ahí ese 22, ahí como no está cargado completo con fórmulas, ¿cómo sé qué color es? Si es que qué color le pinto ahí porque me salió blanco. Aquí está. No está, no estoy compartiendo. Quiero ver compartir ahorita. Ya, aquí están los rangos con los que se deben colorear. Aquí están los rangos. Y si no, hay unas que son de, ¿cómo es? Creo que es revisar, ¿no? Datos.
Pero no hay una, es que es con fórmula. Dice validación de datos. Hay una que es para colorear. O sea que podría ponerle estas fórmulas aquí para que se le coloree solito. Pero en este caso, o sea, como está sin fórmulas, sí toca ir viendo la valoración y coloreando, de O sea, acuerdo. ya, en mi caso me sale -22, ¿qué color tendría que ponerle? Sería este, moderado. -22. Este color. Ese va de 21.61 a 89. Ajá. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, o sea, si yo tengo menos? -22 me salió. O sea, es que es que esto está como para impactos negativos. O sea, la mayoría van a ser negativos. ¿Ya? En impactos positivos, o sea, aquí ustedes tienen que, todo sería menos. Todo es menos. Y en impactos negativos, diré positivos, que van a ser muy pocos, o sea, ustedes los consideran No como se le escucha. solamente cambia. ¿Perdón? ¿No se me escucha? Está un Ya. poquito bajito nomás, O Gaby. sea, Habla algo. ya, verán, estos datos de aquí, o sea, son como, es, o sea, es independiente del signo. ¿Ya? Entonces, el 22 estaría justo aquí, en este que va desde 21.61 hasta 89.76. Entonces, o sea, es Sea que como me salga independiente del... positivo o negativo, entraría en ese cuadrante entonces. Ajá. Solamente que ahí nos tocaría, o sea, tener esa identificación, ¿no? O sea, igual los que son negativos van a estar con el signo menos y los que son positivos, que van a ser muy pocos, van a estar con el signo más. Igual esto que toca contar, también, o sea, tienen las sumas, también está con fórmulas, pero hay una que es de impactos positivos y negativos, eso sí les tocaría como segregar los positivos. Y como les digo, esta valoración, yo le voy a quitar, yo ahorita le puse el menos, pero es independiente del signo, esta valoración. El- la naturaleza es, o sea, se la ve después, por el signo más o por el signo menos. Ya. Ujú. O sea, Ya, ahí lo que me queda la duda es cuándo sé si es que es positivo o negativo el impacto. ya, verá. Igual esto, vamos a ver acá. Ya. Es que esto está, o sea, esta matriz está por los impactos que se esperan en un proyecto que sean negativos. Entonces, el signo está puesto aquí. Está puesto, o sea, está ya puesto aquí el menos y el más. Entonces, por eso vamos a ver. Esta de actividad, empleo y actividades económicas, están ya puestos el signo más. Entonces, o sea, usted únicamente va a ver en la matriz que los que son positivos son los que están con más y los que son negativos son los que están con menos. Y eso sí lo entiendo. O sea, pero ya voy a lo, digamos, al cuadro ese de la interpretación, porque, o sea, si es Ajá. que me sale un más 22 positivo. Entonces, cuando voy al cuadro, ahí me confundo, porque el cuadro usted dice que no importa si es positivo o negativo. Ajá, es que, verá, vamos a ver aquí. Esta valoración, no importa si es positivo o negativo, entonces yo la coloreo, ¿ya? Y aquí únicamente el rato que haga el conteo, ahí tendría que fijarme cuáles son las positivas y no tomarlas en cuenta. Al rato Ya. que, Y cuando hago ese conteo que usted dice, hay que hacerlo ya manualmente uno mismo. sí, esto tampoco o sea, está con fórmula, pero está segregado los que son positivos o sea, están segregados los positivos que son muy pocos. No sé si me hago entender. O sea, por ejemplo, aquí están tomados en cuenta solo los positivos.
Este sí está manual, como los impactos que son positivos. Y, por ejemplo, no se cuenta el valor, sino se cuenta netamente, aquí hay una interacción positiva, así. A ver, vamos a ver. Sí, o sea, esta parte de la interpretación ya nos tocaría hacerlo manual, o sea, ver, y no es muy complicado tampoco porque los positivos son súper poquitos, o sea, por ejemplo, solamente empleo y actividades económicas, entonces en nuestro conteo solo le quitamos esta columna que es la que es positiva. Y nada más, y de ahí educación y captación, o sea, solamente estos que son de la parte social, que son uno, o sea, una columna, dos columnas. Entonces, en la interpretación, solamente no contamos eso para poner cuántos, o más bien dicho, contamos, segregamos cuáles son las interacciones negativas, que está con suma, y las interacciones positivas. Cuando presento al MAE ya, digamos, el documento final, si es que nos vamos a este ejemplo, ¿cuál sería, digamos, el resultado final de todo el estudio? Esta parte de la evaluación. Sí, pero también hay que hacer los gráficos. Entonces, por aquí, por ejemplo, aquí, vamos a ver, aquí se hace la evaluación primero. Interacciones negativas está con suma. ¿Cuántas interacciones o los valores que me salen como las interacciones negativas y positivas? De ahí esto sí es conteo. ¿Cuántos impactos son de bajo impacto? ¿Cuántos son moderados? ¿Y cuántos son muy altos? Esto ya es más fácil por los colores, porque aquí puede ir contando. Así, por ejemplo, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 interacciones moderadas. Y así va contando. Y los positivos. Entonces, con esto, como esta matriz ya está tabulada, ahí le da cuántos impactos positivos tiene, cuántos impactos altos, moderados y bajos. Entonces, esto ya le da. Aquí también le da por tipo de impacto. Cuando están con las fórmulas ya debería salir en los gráficos directamente, ¿no? Ajá. Aquí también está como que qué componente es el más afectado. Por ejemplo, aquí el medio físico es el que está más afectado. Igual Gaby, también el medio socioeconómico. ¿Sí? Gaby, ¿y no nos podrías ayudar con las fórmulas? Porque cuando hagamos los estudios va a estar complicado si es que no tenemos eso. O sea, es que esto está con las fórmulas. Lo único que nos toca a nosotros hacer es el conteo, o sea, la interpretación. Entonces, vamos a ver, todo está con fórmulas. Lo que no está es esto, porque esto ya nos toca. Pero ya te debería salir el gráfico, ¿no? Con las fórmulas. Claro, es que esto, o sea, el gráfico se hace en base a este conteo que nosotros hacemos. Entonces, todo está con fórmulas, hasta los gráficos están vinculados a estos datos de acá. O sea, si es que nosotros cambiamos, por ejemplo, pongamos de 0, 0, 0, 0, 4. Esto también se va a ir cambiando. Ya, ok. Entonces, sí está, o sea, no es que estos gráficos están independientes a la matriz, o sea, sí están, pero esta interpretación sí nos toca hacer a nosotros. Ya. Ya, o sea, para resumir, ¿no? La interpretación nos toca hacer a nosotros y también el colorear, ¿no? En la última parte. El colorear y la interpretación. De ahí el resto está con fórmulas. Ok. Ya. Bueno, entonces vamos a continuar.
Ya, entonces este es un ejemplo de una matriz. Hay un montón de matrices diferentes. Ustedes van a encontrarse igual en la vida laboral con un montón de matrices. Justo ahorita yo estoy donde estoy haciendo unas auditorías o unos trabajos, tienen otra matriz. Pero bueno, a mí esta me parece que tome en cuenta todo. Ya, entonces, bueno, de ahí tenemos que presentar los gráficos. Y esto es como el resultado que se le da al MAE que preguntaba el compañero. Entonces, aquí lo que a ellos les importa es saber cuántos impactos se han encontrado, cuáles son los componentes que más se van a afectar, igual el porcentaje por impacto, los impactos también por actividad. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que el movimiento de tierras va a ser la actividad que más genera impactos. Todos estos están igual en la matriz que yo les envié, que está vinculada estos gráficos están vinculados a la matriz. Ya, y eso sería todo en cuanto a evaluación de impactos ambientales. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la matriz? Cuando presentamos esto al Ministerio del Ambiente, ¿hay que hacer adicional un informe, algún tipo de evaluación de nosotros como técnicos o solamente con esto que estamos viendo? Como no le entendí mucho, o sea, alguna evaluación, claro, o sea, cada vez que ustedes pongan una figura, tienen que hacer la evaluación, la redacción, el análisis de la figura. Eso también es una observación muy común que les puede hacer el MAE, que se pone solo gráficos y no se describe nada. Entonces esto, por ejemplo, les tocaría a usted poner como título, componentes impactados por el desarrollo del proyecto. A continuación se presenta una gráfica en la que se describe cuáles son los componentes más que se van a impactar de mayor manera. Entonces, de acuerdo a las características del proyecto, el medio físico va a ser el más impactado por tal y tal y tal actividad. O sea, cada capítulo tiene que tener su análisis y cada gráfico. Entonces, como ustedes ya tienen la información, ya pueden irle redactando. Igual aquí, por tipo de impacto. Entonces, igual. En esta actividad se ha visto que tenemos un 54% de actividades de bajo impacto, 33% bueno, no está, de impacto moderado, 4% de impacto alto y 9% de impacto de bajo impacto. Entonces, se consideran y ahí podrían describir las actividades o los mayores impactos están relacionados y ahí ven cuáles son los que les salieron en este como amarillito y ahí describe. Y así sucesivamente. O sea, les toca estos gráficos, tienen que tener como su subtítulo y su redacción. Impactos por actividad, igual. Las actividades que se considerarán como más impactantes va a ser movimiento de tierras, desbroce de cobertura, construcción, etc. Entonces, cada gráfico tiene que tener su análisis y pueden hacerlo por subcapítulos también. Ya, a ver, ahora sí. Vamos a ver esta otra pregunta que está en el chat. Dice, una consulta. Si, por ejemplo, mi proyecto es una camaronera que se va a construir al lado de otras, ¿se debe considerar lo que hubo antes o ya no? Y si únicamente se evalúa lo que se encuentra dentro del predio o también lo de los alrededores. Ya. Ustedes tienen que hacer esto en base al área de influencia directa, ¿ya? En cuanto a la flora y fauna, si es que ustedes encuentran ya intervenido el sitio, o sea, ahí les tocará hacer la justificación y poner que ya estuvo intervenido. También si es que es un proyecto, por ejemplo, ex post, ahí ya no les tocaría como que ver lo que hubo antes, sino que importa lo que hay ese momento que ustedes están haciendo el estudio.
porque este es un estudio de impacto ambiental. Si es que fuera una auditoría ambiental, ahí sí se consideran anteriores monitoreos que haya habido de flora y fauna en el sitio y también la línea base, que es lo que estamos haciendo en el estudio. Pero como nosotros ahorita estamos haciendo un estudio de impacto ambiental, solo se considera la flora y fauna que hay ese momento, no lo que hubo antes. Ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya, no. Bueno, entonces vamos a continuar. Buenas noches. Yo tengo Buenas noches. Claro, diga. para considerar serían para una estación de servicio como área de influencia en metros cuadrados, ¿cuánto podría ser? Ya. Bueno, primero el área directa sí sería como el sitio de implantación. De ahí, por ejemplo, si es una estación de servicio que está en medio de la nada, como suele estar así en la carretera, ahí podría ponerle como unos 30, esto también ya depende bastante de su análisis, unos 30 metros cuadrados a la redonda. Si es que en cambio hay comunidades cercanas, le tocaría como tomar en cuenta esas comunidades y así. Igual no hay una fórmula. Yo les colgué en el aula virtual algunos ejemplos para calcular áreas de influencia, pero no igual una guía, pero no hay como algo establecido que el ministerio diga, así se calcula con esta fórmula o estos metros cuadrados para estación de servicio o para estos proyectos. Entonces, depende bastante de su análisis. Lo que yo les puedo dar es como recomendaciones, así por ejemplo, esto que les digo de tomar 30 metros cuadrados a la redonda en líneas de transmisión, por ejemplo, se toma 15 metros de cada lado, o sea, pero son como recomendaciones por estudios que se han hecho. Pero lo que sí les toca hacer a ustedes es como un análisis, ver qué es lo que hay alrededor y qué es lo que se puede afectar, dependiendo de si hay cuerpos hídricos cercanos, si hay comunidades, como les comento, etcétera. Ya. Bueno, entonces, ya, de nada. Vamos ahora a un capítulo que tiene Otra pregunta, solamente... Gaby. Disculpa Sí, que te pregunte. sí, no te preocupes, pregúntame. Los proyectos, en este caso de estudios de impacto ambiental, he visto empresas que lo publican en la página web, etcétera. ¿Hay alguna norma que me exige a mí como constructor o dueño del proyecto que yo haga público este estudio de impacto ambiental? Ya. Bueno, cuando nosotros hacemos, no sé si recuerdan el día de ayer, nosotros estábamos viendo como que los pasos que se tiene que seguir para obtener la licencia. Cuando ya se aprueba el estudio de impacto ambiental, viene el proceso de participación social. Entonces, en ese proceso sí se publica el estudio de impacto ambiental, pero ya no como consultores. O sea, eso ya lo tiene, el proceso lo hace un facilitador social. Entonces ahí le pide a la empresa, o puede ser a través de la consultora, pero quien está a cargo de ese proceso es el facilitador. Y ahí sí está estipulado, o sea, es obligatorio que se cargue el estudio de impacto ambiental. Entonces, hay varias cosas, hay mesas también informativas, hay carteles, se hace publicidad por radio, o sea, se hacen varias actividades en ese proceso de participación social. Pero no, digamos, no es responsabilidad o no es obligatorio del consultor, sino más bien del proceso de participación social. Ya, correcto. Por ejemplo, si el proyecto dura 2 años y se extendió, por ejemplo, aquí en el metro de Quito, ¿no? Se extendió 2 años más y tengo que volver a hacer una actualización del estudio de impacto ambiental o me serviría en este caso si es que el proyecto dura 2 años más. Ya. Bueno, cuando les dan la licencia ambiental, les dicen hasta la vigencia del proyecto, la vigencia que tenga el proyecto. Si el proyecto dura, o sea, si se saca solo una vez la licencia ambiental, lo que se actualiza es el plan de manejo ambiental. Entonces, eso sí lo pueden actualizar cada vez que se hacen auditorías ambientales.
y ahí se puede justificar que, por ejemplo, que se ampliaron ciertas fases o que se aumentaron ciertas actividades que no se consideraron al principio, pero se lo hacen las actualizaciones del plan de manejo, porque la licencia la dan una sola vez, esa no se actualiza. O sea, lo que hay veces que pasa es que les toca sacar otra licencia. Eso también puede ser que el MAE les pida, pero en su caso, que solamente se amplió el proyecto, no cambiaron las actividades así como significativamente, únicamente bastaría con una actualización del plan de manejo ambiental. Ah, correcto. Perfecto. Gracias. Ya. Bueno, entonces, bueno, esto vamos a ver como más detallado un poco más adelante. Entonces, ya cuando ustedes hagan el SUIA, este proceso en el SUIA, les piden que se adjunte esta matriz como un documento independiente. Entonces, por si acaso les toque hacer en el SUIA, esto que se llama resultado de protocolo de prueba es la matriz de identificación o de cuantificación de impactos. Ya. Y eso en cuanto a impactos ambientales. Ya. Ahora vamos a ver la presentación número 3. Ya. Les voy a compartir ahorita una presentación. Ya. Bueno, entonces ya vimos el capítulo. En este capítulo de impactos ambientales, sí, como vieron, sí nos alargamos un poquito porque eso nos toca hacer a nosotros. Entonces ese no pasamos tan rápido como los otros capítulos. Pero sí ven, el estudio de impacto ambiental tiene un montón de cosas, un montón de capítulos. Lo bueno es que tenemos un equipo técnico para repartir todos los capítulos, ¿no? O sea, no es que todo el trabajo nos vamos a cargar nosotros como ambientales. Ya. Ahora vamos a otro capítulo que también la suelen hacer los ingenieros ambientales, que es similar a la matriz de impactos, de evaluación de impactos ambientales, pero no es tan compleja, es como súper reducida. Entonces, aquí se hace una descripción de los riesgos que tiene el proyecto para incluirlos en el plan de contingencias, o sea, o para saber qué poner en el plan de contingencias. Entonces, en el SUIA, ustedes van a encontrar que hay riesgos que el proyecto genera al ambiente y hay otros que, en cambio, el ambiente genera en el proyecto. Entonces, los riesgos que el proyecto genera hacia el ambiente se llaman endógenos. Entonces, por ejemplo, estos pueden ser derrames, explosiones, incendios, fallas mecánicas, fallas operativas. Estos se despliegan cuando ustedes hacen el estudio de impacto ambiental en el SUIA, se les despliegan estas opciones para que ustedes escojan cuáles son las actividades o los riesgos que genera el proyecto hacia el ambiente. Si es que un proyecto no maneja explosivos, ni químicos, ni combustible, no va a generar explosiones. Si no tiene combustible, tampoco incendios. Entonces, todo depende del proyecto. Ya. Y también tenemos riesgos del proyecto hacia el ambiente. Entonces, dice que nosotros vamos a utilizar metodologías aplicables a este tipo de riesgos. Y podemos tener también, o sea, también tenemos que hacer una matriz para poder verificar estos riesgos que el proyecto puede dar hacia el ambiente.
Ya. Eso les voy a indicar un poquito más después. Ahora sí vamos a ver los riesgos del ambiente hacia el proyecto, que son los exógenos. Entonces aquí sí vienen todos estos riesgos, que pueden ser terremotos, sismos, deslizamientos, asentamientos, erosión, inundaciones, huracanes, sequías, tormentas, plagas, epidemias, etc. Entonces aquí nosotros vamos a ver una pequeña matriz para hacer este análisis de riesgos. Entonces, también nos toca hacer una calificación y el fin igual de todo esto es proponer medidas de prevención o mitigación de riesgos en el plan de contingencias, que es un capítulo del plan de manejo ambiental. Entonces, les voy a indicar ahora igual una matriz que ha sido aprobada también en otros estudios, que es una de la Fundación Natura. Es una matriz súper chiquita. En esto de evaluación de riesgos, como no es lo mismo que evaluación de impactos ambientales, que ya les sirve para hacer todo el plan de manejo ambiental, entonces estaría bien esta matriz, que es muchísimo más sencilla. Aquí tenemos, por ejemplo, el grado, la probabilidad y la consecuencia. Entonces vamos a ver que tenemos aquí en probabilidad, podríamos ver que hay números del 1 al 5, cuando es improbable, poco probable, probable, bastante probable o muy probable que suceda. Por ejemplo, si se almacena combustible y estamos analizando el riesgo de incendio, entonces va a ser como muy probable que suceda si es que la actividad económica es de almacenamiento de combustible como tal. Entonces, esto es como la probabilidad de ocurrencia. Y aquí tenemos las consecuencias. Si se genera un incendio, va a tener consecuencias catastróficas. Entonces también tenemos no importantes, limitadas, serias, muy serias, catastróficas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver en este cuadrito. Entonces yo tengo que va a ser riesgos en el manejo de combustibles. El riesgo que yo he calificado por manejo de combustibles en este proyecto es de 2C. Vamos a ver qué significa 2C. Significa que mi probabilidad es poco probable, tal vez no se almacena frecuentemente combustible, entonces es poco probable de que haya un riesgo de incendio, por ejemplo, por almacenamiento de combustible. Y tenemos 2C, las consecuencias, pero las consecuencias de que haya un incendio van a ser serias o que haya un conato de incendio. Por ejemplo, tenemos riesgos de derrames no controlados. Tenemos 3B, igual. Nos tocaría venir acá 3, sería que es probable, y B, limitadas. Entonces, esto también va a ser un análisis que nosotros hagamos de acuerdo a nuestra percepción. También es súper subjetivo, al igual que la matriz de evaluación de impactos ambientales. Y aquí tenemos, por ejemplo, estos riesgos de incendios. Así, este es en cambio súper alta. Incendio y explosiones. 3 y explosión. 3D. A ver, dice. Ya, ¿cómo se determinan los riesgos? Los riesgos se los determina aquí. Estos son los riesgos que hay. Estos riesgos les salen en su IA. Entonces, por suerte, esto ya está. No hay que... O sea, ustedes también, si es que les toca hacer en físico, podrían ver como que a qué riesgos está expuesto el proyecto. O sea, dependiendo las actividades. Si es que se pueden generar derrames, explosiones, incendios, fallas mecánicas, fallas operativas. Si quieren, pueden guiarse de estos porque estos son exactamente los riesgos que les da el SUIA. Este y estos de aquí. Entonces pueden guiarse con estos riesgos y así los determinan. O sea, serían los factores a los que está, o los sucesos a los que está expuesto el proyecto.
si es que el proyecto mantiene combustible o químicos, está expuesto a derrames, a explosiones, a incendios. Entonces, el riesgo se lo determina haciendo una evaluación de cuáles son las situaciones a las que el proyecto está expuesto. Ya, entonces, así se calcula, si ven aquí está igual, derrames, incendios, explosiones, lo que estaba en el SUIA. Ya, y aquí también tenemos que hacer la matriz de riesgos exógenos, igual, dependiendo del sitio en donde se encuentre. Tenemos movimientos sísmicos, erupciones, deslaves, inundaciones, etc. Ya, eso en cuanto a riesgos. Ya para no saturarlos tanto ahorita de información. Les voy a preguntar, ¿ya? Así al azar, antes de continuar con el otro capítulo, porque si no es mucha información. A ver, vamos a ver. Todos hemos visto un proyecto, todos sabemos las fases, ya sabemos los factores que se pueden contaminar. Y ahora, por favor, van a decirme unos 3 riesgos a los que se encuentran, unos 3 riesgos a los que se encuentran expuestos los proyectos que ustedes escogieron. Entonces, vamos, por favor, con Yanela Gutiérrez. De acuerdo a su análisis y al proyecto que usted seleccionó, por favor, dígame 3 riesgos a los que está expuesto. Pueden ser endógenos o exógenos. Muy buenas noches con todos. Y, bueno, mi proyecto es de un relleno. Estaría expuesto a los riesgos contaminación de aguas por el tratamiento de lixiviados. ¿Podría? Bueno, más bien ahí sí yo sí les pediría que más bien para tratar de no salirnos con la línea que nos da el MAE, que se guíen en estos de aquí, para endógenos, que serían los que el proyecto genera hacia el ambiente, o sea, derrames, explosiones, incendios, fallas mecánicas y fallas operativas, porque el tema de contaminación del agua es más un impacto. Esto también se lo podría ver como un riesgo, pero es mejor como guiarnos con estos que nos da el ministerio. Entonces, en su caso podría ser, por ejemplo, si es un relleno, tiene un alto riesgo de incendio, porque está manejando material inflamable. Podría ser incendio. Igual, también tendría derrames, ¿no es cierto? Porque en los rellenos sanitarios hay bastante maquinaria pesada. Entonces hay Sí, le iba a decir el combustible, sí, de la maquinaria mismo. Ya. ¿Y otro riesgo? También puede ser estos de acá, de riesgos sísmicos, terremotos. Plagas, los vectores. Ay, sí, exacto, muchas gracias. Sí, muy bien. Si es que es un relleno sanitario, es de ley que van a tener que considerar las plagas, epidemias para su análisis de riesgo. Muchas gracias. Ya. Ya, ahora sí, por favor, vamos con Bustamante, HCQ. Aquí está. Aquí estoy. Ya, por favor, ¿cuál es su análisis de riesgo? ¿O cuáles son sus 3 riesgos que usted consideraría en su proyecto? Bueno, yo creo que son exógenos. Ya. Podemos verle, ya. Como es un proyecto habitacional, entonces el tema de geológico creo que sí es importante, la erosión del suelo. También lo que tiene que ver con
biológicos por el tema de plagas y principalmente y lo que son vectores. Ahora podrías ponerle la anterior, la endógenos. Y acá también podría tener un poco, ¿no? O sea, puede ser combinado, ¿no? Porque Igual, aquí, por ejemplo, ahí en la suya obligatoriamente les hacen seleccionar los dos tipos de riesgo. Pues ahorita por el ya, ejercicio solo les hice como escoger 3 y podría ser de cualquiera, pero ya en la práctica, en el suya, siempre tienen que poner los endógenos y los exógenos. claro. Yo le pondría fallas operativas y fallas mecánicas por la maquinaria. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. Entonces ya con esto Ok. estarían los 3. Ahora vamos, por favor, con Heidi Palma. Ya. ¿Cuáles serían sus 3 riesgos que consideró? No se le escucha mucho. No se le escucha. No sé si soy solo yo o somos en general. Si no, podría escribirlo en el chat también. No se le escucha a Gaby, mi hermana compañera. No, bueno. Entonces, vamos por favor con Fernando Alciba. Proyecto minero, dice Ah, ya. Heidi Palma. Gracias. Ya, a ver, veamos. Para el proyecto minero sería fallas mecánicas. Ya, muy bien, porque hay maquinarias, explosiones, igual de ley, porque cuando es un proyecto minero siempre hay movimiento de tierra y siempre utilizan explosivos, entonces explosiones de ley. Ya, y una más. ¿No? Ah, ya, derrumbes también puede ser. Deslizamientos de tierra. Eso también podría ser otro riesgo. Ya. Bueno, entonces, con eso espero que haya quedado más claro cuáles son los riesgos endógenos. Por ejemplo, aquí, esto de fallas mecánicas, explosiones serían endógenos, ¿no es cierto? Porque el proyecto hace hacia el ambiente. En cambio, los exógenos serían el ejemplo que nos dio la compañera de derrumbes, porque en cambio ahí ya dependemos como de la estabilidad del suelo, entonces esos son los riesgos exógenos que el proyecto hace, perdón, que el ambiente hace hacia el proyecto. Ya. Gabriela, una pregunta ahí. En el caso de que, por ejemplo, la tierra es muy inestable y se va a hacer un proyecto, antes de todo esto se debería pedir un estudio geomorfológico para ver el tema de tierras o de suelos, más bien dicho. Sí, eso también sí le solicitan y eso usted lo puede incluir en la línea base. En la línea base, si recuerdan, nosotros teníamos que hacer algunos estudios de la calidad del agua, pero si usted ya considera que es un proyecto que va a depender de la estabilidad del suelo, entonces puede incluir, o más bien dicho, en su análisis estaría como obligado usted a incluir un análisis de suelo, de la estabilidad del suelo, para ver igual cuáles son los sitios que son más vulnerables a derrumbes o este tipo de cosas y también poder proponer en las medidas del plan de contingencias y en el plan de prevención de impactos medidas para evitar que haya accidentes por estas zonas que son súper inestables. Entonces ahí, por ejemplo, puede hacer como señalización de estas áreas o hay infraestructura civil que se suele hacer así como cunetas de coronación o saben hacer canales también. Entonces ya tienen que hacer obras civiles para tratar de estabilizar el suelo porque, bueno, por lo menos en los taludes es como que se vuelve inestable el suelo porque se acumula de agua. Entonces la idea es tratar de desalojar el agua y que no sature la tierra que está en los taludes para que sean sitios estables. Ya. Entonces, Y otra pregunta, tenemos dos métodos ya.
la primera matriz de causa-efecto y esta de aquí. ¿Ya está en nosotros ver cuál usamos o de qué dependería? No, es que son dos capítulos diferentes. Las dos tienen que utilizar. Ahorita estamos viendo análisis de riesgos, que es como una matriz súper sencilla porque el MAE no le pide que tanto, o sea, incluso eso les decía que ellos le dan solo estos riesgos. Ya. Entonces es una matriz como súper sencilla y la otra es como otro capítulo que en cambio ya nos toca hacer la evaluación de impactos ambientales por factor y por actividad. Entonces son como dos matrices diferentes y nos toca utilizar dos matrices porque son dos capítulos diferentes. Ya, perfecto, gracias. Ya, no hay de qué. Bueno, entonces con eso terminaríamos como esta visión general de esta evaluación de riesgos. Y ahora vamos a ver, vamos a iniciar para continuar el día de mañana. Estamos un poquitín medios atrasados, pero sí vamos a alcanzar a ver todos los temas. Es que como ven, este curso es largo. Esto de los estudios de impacto ambiental sí es para tener un semestre por lo menos de clases, porque es un tema súper largo, como tratar de abarcar todo lo que se ve en un estudio de impacto ambiental. Pero bueno, no, esta no es el 3. Ahí aquí está, ya. Entonces, ahora vamos a ver un capítulo que solamente aplica para los estudios ex post. Entonces, si es que ustedes están trabajando o viendo un proyecto ex ante, esto no lo tienen que considerar. Esto también les va a ayudar bastante en las auditorías ambientales, porque prácticamente es lo mismo que una auditoría ambiental. Igual es lo que conversábamos el primer día, que anteriormente se llamaban auditorías ambientales de licenciamiento, ahora es un capítulo de los ex post y es una auditoría ambiental. Todas las auditorías son similares, lo que cambia es el nombre, los periodos, pero de ahí la metodología es muy similar. Entonces vamos a ver que esto de los estudios ambientales ex post, que son estudios que se hace cuando una actividad ya está en funcionamiento y decide sacar la licencia ambiental después. Bien, entonces aquí nosotros tenemos en el acuerdo 061 que nos dice que en el caso de que los estudios de impacto ambiental para actividades en funcionamiento y ex post se incluirán adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que permita corregir las no conformidades encontradas durante el proceso. Entonces aquí ya vemos que se necesita hacer una especie de auditoría. Entonces hay algunas definiciones que nosotros tenemos. Una súper importante es la de hallazgos. Y es bueno por lo menos hasta no estar claro si es que, qué tipo de observaciones, si es que es una no conformidad menor, mayor, manejar todo lo que nosotros encontremos como un hallazgo. Los hallazgos pueden ser observaciones, conformidades y no conformidades. Ya, entonces nosotros en este capítulo de los proyectos ex post, nosotros tenemos que hacer una verificación de la normativa ambiental. Entonces nos toca ver toda la normativa. ¿Se acuerdan que vimos ayer el capítulo de normativa ambiental? Tenemos que ver toda la normativa y ver si es que la empresa ha cumplido con la normativa ambiental desde el inicio de sus operaciones hasta el día en que ustedes están sacando la licencia ambiental, haciendo el estudio. Entonces aquí ustedes a la final tienen que presentar este cuadro en el que ponen la no conformidad del hallazgo, el artículo que se vio que no se estaba cumpliendo, se identifica si es una no conformidad menor o una no conformidad mayor. ¿Cuál es la evidencia observada? Por ejemplo, la empresa almacena combustible, sin embargo, no se encuentra dentro de un cubete.
o la empresa no ha hecho monitoreos de descargas líquidas. O sea, ¿cuál es la evidencia? Los medios de verificación pueden ser fotografías, pueden ser, ¿qué más? Eso por lo general se pone fotografías. Cuando ustedes siempre que ven algo que no está bien, tienen que poner fotos. Y anexos. Entonces, medio de verificación, fotografías, anexo número 3, falta de cubeto en el sitio de almacenamiento de combustibles. Ya. Entonces, nos toca evaluar toda la normativa ambiental. Ya. Y antes de terminar esto, lo que vamos a hacer es descargarnos de nuestra aula virtual el reglamento ALCOA. Antes de terminar. Un poquito. Por favor, para el día de mañana. Hoy no van a hacer ninguna tarea. Para mañana, o sea, lo que podrían hacer es ir llenando la matriz para que si tienen alguna pregunta, me la hagan el día de mañana. Eso lo pueden hacer, pero no va a quedar como tarea. Y lo que sí, por favor, para mañana, tengan descargado del aula virtual el reglamento ALCOA. Porque ahí están definidos cuándo es una no conformidad mayor y cuándo es una no conformidad menor, y eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. Entonces, solo les voy a indicar ahorita antes de acabar con la clase en dónde está el reglamento ALCOA. Aquí está, reglamento del Código Orgánico Ambiental. Este es el documento que tienen que por favor descargarse para el día de mañana, porque vamos a trabajar con este documento. Eso. Entonces, muchas gracias igual por las preguntas, siempre es bueno. Lo más interesante de los cursos son las preguntas, porque igual me hacen pensar mucho y acordarme las cosas. Bueno, Muchas gracias, Gaby. muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Con todos, compañeros, una buena Gracias. noche. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches.